Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Campus Tlaxcala. El tema que les voy a presentar hoy es sobre todas las reformas que se han venido presentando en la Ley de Ingresos, la Ley de ISR, la Ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación en este año. También les voy a mostrar un pequeño ejemplo o un ejercicio de cómo se puede entrar el IVA, tomando de ejemplo el formato que nos presenta el Servicio de Administración Tributaria. Mi nombre es Lucas Ricardo Bautista Hernández y actualmente curso séptimo semestre. Comenzamos con la Ley de Ingresos. La Ley de Ingresos de la Federación, como podrán dar cuenta, se encuentra clasificada de la siguiente manera. En el capítulo 1 tenemos de los ingresos y el endeudamiento público. Aquí tenemos los impuestos, las cuotas y aportaciones, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes, prestaciones, servicios y otros ingresos, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones e ingresos derivados de financiamiento. En el capítulo 2 tenemos de las facilidades administrativas y beneficios fiscales. En el capítulo 3 tenemos de la información, la transparencia, la evaluación de la eficiencia recaudadora, la fiscalización y el endeudamiento. Como nos podemos percatar, principalmente del capítulo 1 de esta ley, menciona más que nada los ingresos con los que contará la Federación en el ejercicio fiscal 2020 y a su vez la deuda pública que contraerá, mientras que para el capítulo 2 se mencionarán algunas de las facilidades administrativas que se tendrán y algunos de los estímulos fiscales con los que contarán, para que en el capítulo 3 se abarque acerca de la transparencia, la evaluación de la eficiencia recaudadora, la fiscalización y en general el endeudamiento. Para comprender más de cerca los ingresos con los que se contará la Federación para el año 2020 se presentará lo siguiente. A continuación estoy dando ejemplos de unas pequeñas tablas de los ingresos y el endeudamiento público que se tiene actualmente. Con ayuda de esta tabla ahora podemos conocer cómo es que estarán conformados los ingresos para el ejercicio fiscal 2020 y a su vez observar la comparación que se ha realizado entre el año 2019 y 2020, mostrando cuál es el monto o cantidad que está aumentando año con año. Dentro de las cosas que han llamado mi atención dentro de esta ley de ingresos podemos encontrar lo siguiente. Se ha autorizado al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder contratar un monto de endeudamiento interno de hasta 532 mil millones de pesos, así como un monto de endeudamiento externo de hasta por un monto de 5.300 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Se autoriza a la CDMX la contratación de un endeudamiento neto de 4 millones de pesos para financiamiento de obras contempladas en el presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Otra de las cosas que ha llamado la atención es que la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 257.138.2 millones de pesos, de los cuales 100.344.1 millones de pesos corresponden a inversión directa y 156.794.1 millones de pesos a inversión condicionada. Ahora bien, dentro del capítulo 2 de las facilidades administrativas y beneficios fiscales encontramos un sinfín de información de la cual destaca lo siguiente. El Ejecutivo Federal queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal, es decir, será el único organismo que podrá hacerlo. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en la Tesorería de la Federación y las entidades de control directo, los poderes legislativo y judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional. Las entidades quienes deberán aplicar lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación serán el IMSS y el ISSSTE. Por otra parte se encuentran los estímulos fiscales y extensiones, las cuales se encontrarán distribuidos dentro de un cuadro sinóptico en el que se compararán 3 años de la Ley de Ingresos de la Federación 2018, 2019 y 2020. Finalmente, dentro del capítulo 3 tenemos lo siguiente.
debemos tener en cuenta que los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevé la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de internet el presupuesto de gastos fiscales, el monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio del erario federal, la metodología utilizada para realizar la estimación, etc. Lo siguiente será ver las reformas que se han aplicado en la ley del impuesto sobre la renta. A continuación daré un pequeño resumen de lo que se mostrará a continuación. Se deroga el párrafo segundo del artículo 8, se reforma la fracción cuarta del artículo 18, se reforma la fracción quinta del artículo 20, se adiciona el párrafo noveno del artículo 24, se reforman las fracciones 12 y 16 del artículo 31, se reforma el sexto párrafo del artículo 37, se reforma el párrafo primero del artículo 43, se reforma el párrafo cuarto del artículo 88, se reforma las fracciones 12, 19 y el penúltimo párrafo del artículo 95, se deroga el párrafo segundo de la fracción 11 y el párrafo segundo de la fracción 17 del artículo 109. Se reforma la fracción 5 y se deroga la fracción 6 del artículo 119. Se reforma el párrafo segundo del artículo tercero transitorio y todos estos vienen ahí del impuesto sobre la renta. La primera reforma que se presenta es que se deroga el párrafo segundo del artículo 8 del impuesto sobre la renta. Esto dice que se deroga y este va a ser incluido como párrafo noveno del artículo 24 de la ley del ISR. Se reforma la fracción cuarta del artículo 18. La fracción cuarta nos dice que los ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción de acuerdo a sentencia ejecutoria que emita la autoridad correspondiente o en el mes en el que se cumple el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción 16 del artículo 31 de esta ley. Se reforma la fracción quinta del artículo 20. Cuando los casos de fusión o extinción de sociedades no se cumplan con los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, se acumulará la ganancia señalada en esta fracción y no le serán aplicables las disposiciones de esta ley a las que se refiere a bienes adquiridos con motivo de la fusión y escisión de sociedades. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 24. En los casos en los que se haga referencia a acciones se entenderán incluidos los certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, las partes sociales, las participaciones en asociaciones civiles y los certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera. Asimismo, cuando se haga referencia a accionistas, quedarán comprendidos los titulares de los certificados a que se refiere este párrafo de las partes sociales y de las participaciones señaladas. Se reforman las fracciones 12 y 16 del artículo 31. La fracción 12 nos dice que cuando se trate de los gastos de previsión social a que se refiere la fracción 6 del artículo 109 de esta ley, de prestaciones correspondientes que se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, fondos de ahorro, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, debiendo ser las mismas para los trabajadores de confianza y para los otros trabajadores. La fracción 16 dice que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideran realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción de acuerdo a la sentencia ejecutoria que emita la autoridad correspondiente, que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro. Se reforma el sexto párrafo del artículo 37. Nos dice que cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando estos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el ejercicio en el que esto ocurra, la parte aún no deducida. Lo mismo se aplicará para el caso de pago en especie con bienes distintos de activo fijo. En el caso en el que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus registros.
Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en el artículo 27 de esta ley. Se reforma el párrafo primero del artículo 43. Nos dice que las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor que no se reflejen en el inventario serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que sufra, tratándose de bienes por los que se hubiese aplicado la opción establecida en el artículo 221 de esta ley. La deducción se calculará en los términos de la fracción tercera del artículo citado y la cantidad que se recupere se acumulará en los términos del artículo 20 de esta ley. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 88. Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagada en los términos del artículo 10 de esta ley y las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones 8 y 9 del artículo 32 de esta ley, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuya. En el caso en el que el impuesto sobre la renta y las partidas no deducibles excedan el resultado fiscal, la diferencia no se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta o de utilidad fiscal neta, ocasionando que en dicho ejercicio no se tenga utilidad fiscal neta por sumar al saldo de la cuenta. Se reforman las fracciones 12, 19 y el penúltimo párrafo del artículo 95. La fracción 12 nos dice que las asociaciones o sociedades civiles dedicadas a las siguientes actividades. El 19 dice que las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de investigación y actividades de preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática dentro de las áreas geográficas definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, previa opinión a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Las personas morales a las que se refiere las fracciones 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de este artículo, así como las sociedades de inversión a las que se refiere este título, consideran remanente distribuible aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus intereses o socios el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas, las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título cuarto de esta ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que estas no reúnen los requisitos de la fracción cuarta del artículo 172 de la misma. Los préstamos que hagan a socios o integrantes o a los cónyuges, ascendientes o descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes, salvo en el caso de préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos que se refiere a la fracción 13 de este artículo, tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideran remanente distribuible. Su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a sus socios o integrantes. Se deroga el párrafo segundo de la fracción 11 y el párrafo segundo de la fracción 17 del artículo 109. Las gratificaciones que perciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta que el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada uno de los conceptos señalados, tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se elabore. Se reforma la fracción quinta y se deroga la fracción sexta del artículo 119. Presenten
El artículo 5 nos dice que presenten ante el sistema de atención tributaria dentro de 5 días inmediatos siguientes al mes de que se trate la nómina de los trabajadores que tengan derecho al crédito al salario, identificando por cada uno de ellos los ingresos que sirvan de base para determinar el dicho crédito, así como el monto de este último. Se reforma el párrafo segundo del artículo 3, transitorio. Se consideran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios, sueldos y toda prestación que se haga en efectivo o en especie, y que sean pagadas por la persona física o moral a quienes les preste un servicio personal subordinado. Para estos efectos, también se consideran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado aquellas erogaciones que para los efectos de esta ley se consideran ingresos asimilados a salarios. Como siguiente ley tenemos la ley del impuesto al valor agregado. En el capítulo 3 bis nos dice que a fin de regular la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en el país, en la fracción 2 nos dice que los servicios digitales de intermediación entre terceros, dentro de lo cual se destaca lo siguiente: se considera objeto de IVA los servicios de descarga de contenidos de multimedia, imágenes, películas, música. La intermediación de terceros oferentes de bienes o servicios, excepto los servicios de intermediación para la enajenación de bienes muebles usados, clubes en línea y páginas de citas, clubes de enseñanza a distancia. Se entiende que los servicios son prestados a México cuando se presente uno de los siguientes supuestos: el receptor manifieste un domicilio ubicado en territorio nacional, el receptor realice el pago mediante un intermediario ubicado en el territorio nacional, cuando la dirección IP del receptor corresponda a una dirección asignada en México, o bien cuando el receptor manifieste un número telefónico cuyo código corresponda a México. Por otra parte, los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que presten los servicios digitales deberán inscribirse en el RFC, incluir en la contraprestación el IVA correspondiente, llevar un registro de los servicios y operaciones realizadas cada mes, calcular e integrar el IVA a la tasa del 16%, emitir los comprobantes correspondientes y designar representante legal ante el SAT, y tramitar su e-firma. Lo anterior no dará lugar a que se considere que el residente en el extranjero constituyó un EP en el país. Los receptores de los servicios podrán acreditar el IVA que les sea trasladado siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley del IVA. En caso de que se ofrezcan servicios digitales de manera conjunta con otros servicios digitales no contemplados en el artículo 18b y que no se haga la separación debida en las contraprestaciones, se presumirá que el 70% de la contraprestación cobrada corresponde a los servicios digitales a los que se refiere el artículo 18b. La reforma fiscal prevé que residentes del extranjero sin establecimiento de México que proporcionen servicios digitales y que operen como intermediarios en actividades realizadas por terceros estarán obligados adicionalmente a lo siguiente: publicar su página web el IVA correspondiente a las contraprestaciones, publicar en su página web el IVA correspondiente a las contraprestaciones, retener el 50% del IVA a personas físicas que enajenen bienes, efectuar el entero del IVA mediante la declaración electrónica presentada el día 17 del mes siguiente al que se efectúe, expedir el CFDI de retenciones e información de pagos, proporcionar al SAT la información de sus clientes, ya sea el nombre, la RFC, el CURP, el domicilio fiscal, la institución financiera a la que se hacen los pagos, etc. Y esto será de forma mensual. La presente regulación en materia de ISR e IVA entrará en vigor a partir del 1 de junio, mientras que el SAT deberá emitir las reglas de carácter general a más tardar el 31 de enero. Compensación de saldos a favor. Se elimina de manera definitiva la compensación universal, por los que los saldos a favor de IVA únicamente podrán acreditarse contra el IVA a cargo de los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Subcontratación laboral. Se incorporará un nuevo supuesto en materia de retención de IVA. Ahora las personas morales o las personas físicas con actividades empresariales deberán retener el 6% del valor de la contraprestación pagada cuando estos presten servicio a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada.
de este personal que desempeñe sus funciones de las instalaciones del contraparte o de una parte relacionada de este, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independiente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Actos o actividades relacionadas con donatarias autorizadas. Se adicionan como actividades exentas la enajenación de bienes, la prestación de servicios y el uso o goce temporal de bienes que llevan a cabo las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. Servicio público de transporte particular. Se establece que el servicio de personas contratando mediante plataformas digitales de intermediación proporcionada con vehículos de uso particular se encuentra grabado para efectos de la ley del IVA. Servicios gratuitos. Se precisa que en los casos de prestación de servicios gratuitos por los que se debe pagar el impuesto, este se causará en el momento que se proporcionen dichos servicios. Importación de servicios prestados por residentes en el extranjero. Se establece que en el momento de causación del IVA, tratándose de servicios prestados en México por residentes en el extranjero, será cuando se pague efectivamente la contraprestación. Comprobante de retención del IVA. Se incorporará en la ley del IVA la facilidad contenida en la ley de ingresos de no proporcionar el comprobante fiscal la retención para las personas morales que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas, siempre que la persona física expida el comprobante fiscal correspondiente y se señale expresamente el monto del impuesto retenido. Juicios de arrendamiento inmobiliario. Se establece que tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliarios en los que se condene el arrendamiento al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al arrendador que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes. En caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar de dicha situación al SAT. Como la ley siguiente que tenemos es el Código Fiscal de la Federación. La regla general antiabuso. La reforma fiscal adicionó la regla del 2020 adicionó la regla general antiabuso, a través de la cual pretende combatir actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y generen beneficios fiscales a los contribuyentes. Derivado del anterior, con la supuesta finalidad de generar certidumbre jurídica, se propone reformar el Código Fiscal de la Federación para aislar los efectos fiscales de las consecuencias penales. Si bien existe una consecuencia en materia penal que derive directamente de la aplicación de la regla general antiabuso en sí misma, en caso de detectar conductas que puedan constituir un delito, dicha situación debe ser considerada como una cuestión independiente a la recaracterización de operaciones dando lugar a un procedimiento penal, es decir, los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes estarán limitados a las contribuciones y sus accesorios, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudiera originarse en la comisión de delitos previstos en el Código. Horario del buzón tributario. Se propone establecer que el buzón tributario se regirá conforme a los horarios de la zona centro de México, de conformidad con las diversas disposiciones legales aplicables. Enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades. Se consideran enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando se emite un comprobante fiscal simplificado del Código Fiscal de la Federación, considerando que en operaciones donde se expide CFDI también existe la figura del pago en parcialidades a plazo o diferido. Escisión de sociedades. Como medida de control se prevé que la escisión de sociedades tendrá el carácter de enajenación, aun y cuando se cumplan los requisitos indicados, siempre que la escisión de sociedades dé lugar a la creación de conceptos o partidas que no existían antes de la escisión a las sociedades escindidas. Actualización del marco normativo de mercados reconocidos. Con la finalidad de actualizar el marco normativo actual y atendiendo a diversos ordenamientos legales, se busca adecuar la conceptualización de mercados reconocidos para que no solo se considere la Bolsa Mexicana de Valores, sino a cualquier sociedad anónima que obtenga el título de concesión que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tal forma que cuando se llegue a otorgar otros títulos de esta naturaleza, no sea necesario señalar expresamente a la sociedad de la que se trate. Verificación de datos de identidad.
Se propone modificar el Código Fiscal de la Federación para incorporar el servicio de verificación de identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identidad electrónica otorgada por el Servicio de Administración Tributaria, emitiendo una respuesta binaria, sino ante la edición de aquellos particulares que determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales. Cancelación y restricción temporal de certificados de sello digital. Como un esfuerzo adicional por parte de las autoridades fiscales para evitar mayores afectaciones, al fisco federal se propone dejar sin efectos los certificados de sellos digitales de los contribuyentes emisores de comprobantes fiscales que no desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones y se encuentran definitivamente en dicha situación, y contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Reportes de cuentas financieras. En lo que respecta a la entrega de los reportes de las cuentas financieras, se extiende el plazo en el que las instituciones financieras de México sujetas a reportar deben presentar los reportes contenidos en la resolución miscelánea fiscal, estableciendo los plazos para la entrega de la información de las cuentas de alto valor, bajo valor y preexistentes. Asistencia y difusión fiscal. En materia de asistencia y difusión fiscal de información por parte de las autoridades fiscales, se amplía la posibilidad de proporcionar dicha asistencia, no solamente a contribuyentes, sino al público en general, pudiendo además informar sobre las consecuencias del incumplimiento a las disposiciones fiscales. Asimismo, se pretende incorporar una nueva facultad para las autoridades fiscales de proporcionar asistencia a los contribuyentes y darles a conocer en forma periódica parámetros específicos respecto a la utilidad, así como de los conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos sobre la renta. Actas de visita domiciliaria. Tratando del desarrollo de visitas domiciliarias, se establece que en caso de que el visitado no se niegue a firmar el acta o aceptar una copia de esta, no será inválido el contenido de dichos documentos. Uso de la tecnología. Como parte de un mejor ejercicio de las atribuciones de las autoridades fiscales, se incorpora el uso por parte de la autoridad fiscal de herramientas que, como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, que permitan recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus actuaciones. Visitas domiciliarias específicas. Se realizan precisiones del procedimiento de las visitas domiciliarias para optimizar el acto de fiscalización, abarcando aquellos lugares donde pueden realizarse también parte de las actividades del contribuyente. Revisión del dictamen por contador público. Como parte del ejercicio de las facultades de comprobación, se establece ajustar la redacción y el procedimiento de la revisión del dictamen a contadores públicos inscritos para que la revisión no sea solo la exhibición de papeles de trabajo, sino que se pueda requerir su comparecencia en desahogar cuestionamientos. De igual forma, se pretende no limitar el actuar de la autoridad a la revisión del dictamen para los casos de revisiones a recintos fiscales y multas de comercio exterior, ya que en el dictamen no existen pronunciamientos sobre esos temas. Plazos para presentar informes o documentos. Tratándose de actos de fiscalización, se plantea la figura de ampliación del plazo por 10 días, más en aquellos casos en los que se soliciten informes y o documentos cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención. Revisiones electrónicas en materia de comercio exterior. Se propone que las revisiones electrónicas deberán concluir con un plazo máximo de 6 meses a partir de la notificación de la resolución provisional, excepto en materia de comercio exterior, en cuyo caso no podrá exceder de 2 años, en aquellos casos que se haya solicitado una compulsa internacional. Secreto fiscal. Se pretende incorporar a la reserva conocida como secreto fiscal una excepción consistente en la obligación prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales relativa a proporcionar la información que requiera el Ministerio Público y la Policía respecto de las investigaciones de hechos delictivos concretos. Por último, les voy a presentar lo que es una pequeña práctica de cómo entrar el IVA. Como podemos observar, aquí ya después de haber hecho nuestros registros contables, saldamos lo que son las cuentas de IVA trasladado cobrado y las de IVA acreditado al pago, que son las que nos importan o nos van a importar para llegar a nuestro a lo que queremos, lo que quiero presentar. Como pueden observar, nuestro IVA trasladado cobrado tenemos un total de 62,000 y nuestro IVA
y nuestro IVA acreditable pagado es de 59.638.43. Aquí podemos observar que esto lo hicimos solamente en un mes. Nuestros ingresos cobrados son los obtuvimos de todas nuestras ventas de mercancía, que eso fue un total de 387.500 por la tasa del impuesto del IVA, y tenemos un total de 62.000 pesos. Como si lo puedan recordar en la diapositiva anterior, tenemos ese mismo resultado. Menos, a eso le vamos a restar las retenciones, solo se aplica el artículo 1A de la ley del IVA, pero como no tenemos, pues lo ponemos en cero. A continuación ponemos lo que es nuestro total de IVA acreditable, bueno, nuestro saldo, que fue un total de 59.638.43. A este total de IVA acreditable le vamos a restar lo que es el IVA, o más bien los gastos no deducibles. En este caso metimos lo que fue el pago de teléfono masiva y los pasajes sin comprobante. Esto fue porque no reúnen los requisitos de acuerdo a la fracción 1 y 2. Le restamos igual lo que es el IVA no efectivamente pagado, pero pues tampoco tuvimos. Las provisiones, o sea, esto quiere decir las compras no pagadas, pero tampoco tuvimos porque todo lo que compramos lo pagamos en el momento. Y por último tenemos que restar las retenciones del mes, que esto es en la fracción cuarta. La fracción cuarta, ¿qué nos dice? Nos dice que las personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este, o coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso se le hará la retención por el 6%. ¿A qué le hicimos la retención? Porque pagamos los honorarios del contador, cuando compramos mercancía pagamos el flete y pagamos la venta de nuestro negocio. Aquí después se le va a sumar el IVA pagado de meses anteriores, pero no lo vamos a hacer porque como fue en el mes de enero y empezamos un nuevo ejercicio, y por eso es que lo dejamos en cero. Igual lo vamos a sumar las provisiones efectivamente pagadas, pero tampoco tuvimos, y las retenciones enteradas de meses anteriores, pero como les digo, es un nuevo ejercicio y por eso lo dejamos en cero. Al final tenemos un total de IVA acreditable efectivamente pagado de 54.763.72. Por último, lo damos, sí, para obtener nuestro IVA a cargo a favor, vamos a sumar lo que es nuestro IVA trasladado efectivamente cobrado, menos las retenciones y menos nuestro IVA acreditable efectivamente pagado, y nos da un total de 7.236.28. A eso le vamos a restar los acreditamientos necesarios a favor, pero no tuvimos, y las compensaciones, que igual lo dejamos en ceros. Al final lo dejamos igual con una cantidad de 7.236.28, y es lo que vamos a enterar ante el SAT. Este formato lo tomé como ejemplo de la página que nos da el mismo Servicio de Administración Tributaria. Y eso sería todo.